Un saludo para todos. En 1943 se intentó hacer invisible un navío militar y transportado a 600 kilómetros de su posición. Utilizando energía electromagnética descontrolada, hubo extrañas desapariciones, combustiones humanas y otros sucesos. Bienvenidos a Mundo Curioso de Velado, donde exploramos los temas que más nos causan curiosidad por su singularidad. No te olvides de suscribirte para continuar recibiendo nuestros contenidos. Todo esto ocurrió con el mayor experimento militar del ejército de los Estados Unidos, en el que participó el mismísimo Einstein. Y a pesar de todo el empeño por ocultarlo, hubo testigos. El experimento Filadelfia fue llevado a cabo por la Marina de los Estados Unidos durante 1943 y pese a haber transcurrido muchos años desde los acontecimientos, aún en el tiempo presente se encuentra envuelto en una densa bruma que impide ver con claridad lo que realmente ocurrió. Este experimento era el sucesor del proyecto Arcoíris, que se puso en marcha unos años atrás y fue liderado por Franklin Reno, el doctor Franklin Reno. El objetivo principal era desarrollar una tecnología para crear campos electromagnéticos alrededor de los barcos de la Armada estadounidense. La intención consistía en desmagnetizarlos y hacerlos invisibles a los radares enemigos y protegerlos contra las minas magnéticas. Para lograrlo se aplicó la teoría del campo unificado desarrollada por el famoso físico Albert Einstein. El centro de pruebas que se utilizó en el nuevo experimento fue una nave de tipo destructor de la Armada de 93 metros de eslora y número de casco D-173, bautizado con el nombre de U.S. Eldridge. Fue dotado de varias toneladas de equipo experimental, entre el que se encontraban cientos de metros de cable eléctrico colocado alrededor, un elemento clave utilizado en los proyectos de desmagnetización. El experimento tuvo lugar el 22 de julio de 1943. La Marina estadounidense llevó a cabo la primera de las que serían dos pruebas que tuvieron lugar en el astillero naval de Filadelfia, bajo la supervisión del mismísimo Dr. Albert Einstein. A las 9 de la mañana ese día, la maquinaria equipada en el Eldridge fue puesta en marcha. Para el gran asombro de los presentes, la prueba resultaría en algo muy distinto a lo que la Armada buscaba, pues de la nada una insólita y densa bruma comenzó a materializarse y a rodear al buque hasta ocultarlo poco a poco de la vista de los atónitos observadores. Transcurridos unos instantes, la niebla empezó a disminuir de nuevo, dejando a la vista algo inaudito. El destructor se había vuelto invisible para el ojo humano, y lo único que quedaba de su presencia en el astillero era la concavidad que generaba su casco sobre el agua, que revelaba la posición en la que se hallaba. Este suceso generó gran sorpresa e incógnitas entre los científicos que supervisaban la prueba, y transcurridos 15 minutos desde la activación de los generadores, se dio la señal de apagarlos de nuevo. La misteriosa niebla que se había llevado al Eldridge y a su tripulación con lentitud volvió a reaparecer y a materializar al navío en el punto exacto en el que había estado minutos antes. El experimento había sido un éxito total. La Marina de los Estados Unidos no solo había logrado su objetivo y de hacer el barco invisible a los radares, sino que además, y de forma completamente accidental, lo habían conseguido hacer invisible al ojo humano. No obstante, la euforia desatada por el éxito que había logrado no era compartida por todos, ya que la tripulación del Eldridge durante la prueba evidenció malestar generalizado, náuseas, desórdenes mentales, entre otros síntomas. Con rapidez, la Marina de los Estados Unidos sustituyó la tripulación del navío por otra que fuese por completo funcional, y el 28 de octubre de ese mismo año se llevó a cabo la segunda prueba. Esta sería la causante de que el experimento fuese cancelado
y en consecuencia archivado debido a su desastroso desenlace. A las 5:15 de la tarde ese día, la maquinaria experimental fue puesta de nuevo en marcha. Con lentitud la nave comenzó a desaparecer, justo como lo había hecho durante las pruebas del 22 de julio. En esta ocasión, cuando se encontraba por completo invisibilizado, un cegador destello iluminó el muelle e hizo desaparecer el único signo que evidenciaba su presencia en el astillero, su huella en el agua. Para el descontento de todos, el U.S. Eldridge no solo se hizo invisible esta vez, sino que además viajó 600 kilómetros al sur en cuestión de segundos y se materializó en el puerto de Norfolk, Virginia. En este punto el relato varía dependiendo de las fuentes que se consulten. Algunos testigos que presenciaron el incidente afirmaron que el navío permaneció en Norfolk unos segundos, mientras que otros aseguraron que fueron minutos. Fuera como fuese, tras su estancia en Norfolk, el Eldridge volvió a desvanecerse del puerto con su característico y extraño destello, tal y como había hecho su aparición para regresar al punto del que había partido inmediatamente después. Consecuencias del experimento. Es difícil describir con exactitud el horror que hallaron a bordo del buque aquella vez, según una fuente de la que hablaremos. Más adelante, gran parte de los hombres que habían participado en el experimento a bordo del destructor presentaron extraños síntomas y conductas que bautizaron con los nombres de congelación, atascamiento o infierno incorporado, una especie de estado vegetativo en el que el individuo quedaba atrapado en algún tipo de limbo mental, en el cual, a pesar de ser completamente consciente del paso del tiempo y de lo que ocurría a su alrededor, lo percibía distorsionado. Además, muchas veces era incapaz de articular movimiento alguno. Según afirman, si el sujeto permanecía más de 24 horas en ese estado, era arrastrado hasta la más absoluta de las locuras. Se cuenta que el tratamiento de descongelación o atascamiento era muy costoso y requería de mucho tiempo y recursos económicos, ya que únicamente descongelar al primero de los tripulantes precisó 6 meses y $5 millones en equipos electrónicos. Asimismo, 2 de los hombres que pasaron por aquel infierno ardieron en llamas y permanecieron así durante al menos 18 días, un fenómeno que sin duda se asemeja al conocido como combustión humana espontánea, que ha sido reportado en numerosos casos. Sin embargo, esas no fueron las únicas consecuencias provocadas por el experimento. De hecho, parte de la tripulación simplemente desapareció de la cubierta del barco y nunca más se volvió a saber de ella. Otra parte permaneció en una especie de estado etérico y translúcido, como si estuviesen atrapados entre 2 dimensiones o mundos. Algunos de estos últimos se esfumaron sin dejar rastro unos días después del experimento. En concreto, se conoce el caso de un marinero que estuvo a bordo del Eldridge durante la prueba, mientras se encontraba en su habitación en presencia de algunos familiares y otros miembros del experimento, atravesó una pared y se desvaneció para nunca más regresar. No obstante, el caso más sonado quizás sea el de 5 hombres que quedaron fusionados con la estructura metálica del barco, algo que les causó lesiones irreversibles que con seguridad los llevó hasta la muerte. Aunque se desconoce el número exacto que componía la tripulación del Eldridge cuando desaparecieron, sí que se ha hablado de que fueron un total de 16 los fallecidos y 6 los que terminaron por volverse locos. Tras esta segunda prueba y su desastroso desenlace, la Marina de los Estados Unidos decidió cancelar y archivar el experimento Filadelfia. Toda la tripulación que lograron rescatar del destructor fue trasladada y puesta en cuarentena en el Centro Médico Militar National Walter Reed, ubicado en Bethesda, Maryland, Estados Unidos. Tan solo 9 de los ingresados fueron dados de alta un tiempo después,
Sin embargo, se les declaró mentalmente no aptos para el servicio y se les diagnosticó demencia. El Eldridge en Grecia. El 15 de enero de 1951, el USS Eldridge fue trasladado a la Armada griega dentro del programa de asistencia de defensa mutua y rebautizado como León, con el número de casco D-54. Con el tiempo, los marineros griegos encargados de hacer las inspecciones regulares del barco reportaron que éste se encontraba embrujado y comenzaron a hacer las revisiones del mismo en grupos de 2, ya que afirmaban que algunos de los tripulantes habían sufrido alucinaciones y escuchado zumbidos y gritos inexplicables. De la misma manera, el personal se quejaba de la gran confusión que creaba la enorme cantidad de cables sin uso que se hallaba distribuida por todo el barco. Como sabemos, habían pertenecido al equipo experimental del Eldridge, del que no había registro alguno en el cuaderno de bitácora, debido a que alguien había sustraído las páginas exactas que coincidían con la época. El 5 de noviembre de 1992, León fue dado de baja definitivamente en la Armada griega, y el 11 de noviembre de 1999, vendido como chatarra a la empresa BJ Scrap Metal Trading Limitada, con sede en Piraeus, Grecia, según afirmaron los trabajadores de esta empresa. La Armada estadounidense supervisó todo el proceso de desguace y se llevó cerca de 50.000 piezas y artículos del destructor con fines desconocidos. Carl Meredith Allen, un marino mercante que fue testigo de lo sucedido mientras hacía guardia en la cubierta de un buque de carga de nombre SSW Furus en el astillero de Filadelfia, el señor Allen describió una serie de cartas entre enero y mayo de 1956 al prestigioso investigador y ufólogo Morris Ketchum Kissav, que había publicado en 1955 un libro titulado The Case for the UFO. El libro trataba el tema de los avistamientos ovni con un tono serio y alentaba a los lectores a presionar a sus representantes políticos con el objetivo de que el gobierno financiase investigaciones sobre esta tecnología. Allen, bajo el seudónimo de Carlos Miguel Allende, se había puesto en contacto con él por causa de este libro y le reprochaba en las cartas su preocupación por los desastres que podrían desencadenar futuras investigaciones sobre la tecnología ovni. Según afirmaba, había sido testigo ocular de un experimento en el que se habían utilizado tecnologías de muy avanzada y exótica a bordo de un navío astillero naval en Filadelfia y que había tenido un desenlace catastrófico. Allen aportaba en sus cartas la mayoría de los datos que hoy se conocen sobre el experimento. Afirmaba que estando en la cubierta de Farouset pudo incluso introducir su brazo hasta el codo en el campo electromagnético generado y sentir la energía fluir. También comentaba que una vez concluida la prueba, el doctor Einstein se había puesto en contacto con él para conocer los detalles de su fortuita experiencia con el experimento, ya que en el muelle presenció cómo Carl Allen había entrado en contacto directo con el campo. Bueno, amigos, hasta aquí dejamos el video y los que quieran hacer sus comentarios lo pueden hacer. Al mismo tiempo, a los que les ha gustado el video pueden darle un like y suscribirse al canal. Hasta pronto, amigos.